Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto a través de su canal 8 Mundo Max. Este servidor, Daniel Torres, como cada mañana, les agradece muy sinceramente por esta sintonía que para algunos sigue siendo muy tempranito, pero que indiscutiblemente por eso tienen doble valor, porque sintonizan tan temprano a esta hora este canal que algunas veces tiene esta programación anterior en inglés para poder, diría yo, que disfrutar de este programa, hablando con optimismo. En el día de hoy, amigos, quería referirme a lo ocurrido en la Organización de Estados Americanos en una reunión de emergencia que se ha desarrollado en Santo Domingo, en República Dominicana, y donde participó el secretario de Estado norteamericano John Kerry. El tema de Venezuela fue impuesto realmente en esta reunión de la OEA porque ni siquiera estaba en el orden del día. Como comenté, los que siguen el programa con anterioridad, creo que fue el lunes cuando hablamos de este tema, la OEA no había ni siquiera puesto en el orden del día el tema venezolano. Y tuvo que ser llevado a la organización a petición no solamente del secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, sino también del propio Estados Unidos. Para conversar de lo ya ocurrido y cómo se mueve el mundo político y de influencias dentro de esta organización y en el mundo en términos generales, está con nosotros la analista internacional, un máster en ciencias políticas, Vilma Petrach, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Buenos días, Daniel, gracias por invitarme. Pues sí, obviamente siguiendo esta reunión, que ciertamente, como tú dices, no estaba en la agenda el tema venezolano. Pero se trata de una crisis que le está explotando a todo el mundo en la cara. Ya Venezuela está en una situación donde está desbordada completamente la gobernabilidad. Es una situación donde el país está en una situación más que límite, ya se desbordó la situación. Yo lo llamo el venezolanazo, ya no el caracazo. El venezolanazo. Claro, están habiendo estallidos en todas partes, saqueos, gente protestando por hambre, hay un clamor. Yo diría que la gente está protestando por dos cosas. Por hambre, evidentemente hambre tanto de alimentos como de medicinas, vamos a hablarlo en esos términos, pero también por hambre de revocatorio, porque la gente quiere revocar a un gobierno incompetente. Ahora, contéstame una cosa que no acabo de comprender y tú tal vez me des luz en este sentido. ¿Cómo es posible que esta situación venezolana, que es a voz en cuello, que la crisis es absoluta y total, que el pueblo venezolano quiere revocar al señor Nicolás Maduro, ¿cómo es posible que John Kerry se aparezca en esa reunión y haga un puente entre el actual gobierno de Nicolás Maduro y el Departamento de Estado, la Casa Blanca, y plantee un diálogo entre Estados Unidos y Venezuela? No fue al revés, Daniel, vamos a explicarte. Fue el gobierno venezolano que pidió esta reunión. Con anterioridad. Exactamente. Fue el Pero gobierno venezolano. Estados Unidos. Lo acepta por una sencilla razón. El gobierno americano, miren, bueno, es que el gobierno americano tiene un drama. Cuando no habla, lo acusan, y cuando habla también. Cuando actúa, lo acusan, y cuando no actúa también. Realmente es un juego de perder frente al contexto interamericano. Pero lo cierto es que el gobierno de Estados Unidos ya dijo que iba a apoyar o estaba apoyando la iniciativa de diálogo, porque necesitan obviamente apoyar algo que ellos no están metidos directamente, porque cada vez que Estados Unidos se mete, se daña de alguna manera la oportunidad con un gobierno que tiene una agenda antiamericana a propósito, o sea, a conciencia. Como estrategia. Sí. Como estrategia, exactamente. Y por el otro lado, nosotros sabemos que el gobierno americano ciertamente ha respaldado la acción de Almagro, pero Almagro ha estado fundamentalmente como un líder, un poco en solitario, clamando porque los gobiernos, en un informe que obviamente desnuda de una manera dramática lo que está ocurriendo en Venezuela, un informe de 132 páginas contundente, y el gobierno americano no se puede poner tan al lado del caso Almagro, del expediente Almagro, porque evidentemente van a decir esto es una estrategia de Estados Unidos. Entonces prefiere irse por la vía, entre comillas, fácil, que no es fácil. Está tratando de que si hay una alternativa que se está dando adelante, pues apoyarla. Y yo no estoy tratando de justificar a los Estados Unidos, ni mucho menos. Creo que en muchos sentidos la política no ha sido lo suficientemente contundente frente a este drama que se vive en Venezuela, en general en la región. Y creo que la voz más clara, más contundente ha sido precisamente la del secretario Almagro. Pero lo cierto es que el gobierno de Estados Unidos les está diciendo, entre otras cosas, ustedes tienen en su propia constitución, y se lo dice a Delcy, y le dice, en su propia constitución ustedes hablan del revocatorio, de una salida constitucional.
Bolivia y Venezuela tienen en sus constituciones revocatorio, pues entonces acepte esto que está clamando la oposición venezolana. Sin embargo, la propia canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tú acabas de citarla, acaba de decirle a una agencia internacional de noticias que hay una conspiración entre Estados Unidos y la OEA para sencillamente sacar del poder a Maduro. ¿Tú me puedes explicar el grado de coherencia que tiene un gobierno que por un lado acusa de conspirador al gobierno al cual está clamando que por favor abran el diálogo y que además está diciendo, ya Maduro salió diciendo que iban a abrir las embajadas? O sea, se volvió loco y empezó a ofrecer ya esto se va a normalizar. No, lo que dijo Estados Unidos es que aquel diálogo, aquella conversación, mejor dicho, que había entre el gobierno de Estados Unidos a través de un puente, que es el señor Thomas Shannon, un hombre con experiencia, que conoce muy bien Venezuela y América Latina, que fue, tengo entendido, embajador en Brasil, o sea, un hombre con una experiencia muy clara y obviamente como enviado especial, con toda la confianza del Departamento de Estado y en este caso del gobierno americano, pues lo va a llevar para que él sea el puente de un diálogo o en todo caso unas conversaciones abortadas, porque yo creo que al final de lo que se trata es buscar algún tipo de puente y seguramente con ese puente abrir el gran puente, que es el puente humanitario que necesita el país. ¿No le está dando Estados Unidos, y perdona que yo insista en esto, no le está dando Estados Unidos un balón de oxígeno al régimen de Maduro con esta dilación del asunto? Mira, Daniel, el gobierno, todas las opciones que está buscando, incluyendo el hecho de que no se trate la crisis que se ha tratado, porque el gobierno no es cierto que ha ganado. El hecho mismo de que ya, incluso los gobiernos del Caribe estén tratando la crisis venezolana, que inclusive el gobierno castrista se haya comportado por lo menos distante con cierta prudencia frente a la crisis, que no le haya dado un respaldo abierto al señor Maduro, porque saben que se trata de un colapso brutal de la gobernabilidad, de un país que se está desintegrando. Entonces, mira, el tema es que al final estamos hablando de una catástrofe humanitaria, donde yo te había hablado de la figura de un campo de concentración, donde hay un país que se está desplomando, un campo de concentración con la población adentro, de un gobierno que se niega, que tiene bloqueada, digamos, la salida humanitaria al drama venezolano. Entonces, evidentemente se trata también de abrir el canal humanitario, porque esa es una de las solicitudes, de que se dé el revocatorio este año. El gobierno quiere buscar oxígeno para llevarlo el año que viene, pero ya el año que viene el revocatorio no tiene sentido, porque el año que viene el revocatorio significa que Maduro se queda, o no Maduro, el régimen se queda. Por ese motivo, ¿no te parece contraproducente, si no va a haber efecto con un revocatorio en el 2017, que Estados Unidos también esté dando un puente para que esto siga dilatándose? Tú sabes que el tiempo internacional, Daniel, no coincide con el tiempo ni político de una crisis y mucho menos con el tiempo social de una crisis, como el caso venezolano. La comunidad internacional no va a resolver lo que está pasando en Venezuela. Lo que puede hacer es respaldar, acompañar un proceso que se está dando internamente. Se está desplomando un país, es cierto. Y lo que pasa es que al final la consecuencia es demasiado grande, porque no solamente va a afectar a Venezuela, va a afectar a los países vecinos de Venezuela. No es un accidente que esta iniciativa de acercamiento a Estados Unidos, que fue solicitada por el gobierno venezolano, no fue al revés. Esta iniciativa de acercamiento, de poder conversar bilateralmente en el marco de la OEA, por cierto, como ellos le llaman, la oficina del imperio, de los asuntos del imperio, etcétera, etcétera, en el hemisferio, sin embargo, ellos tuvieron que pedir esa reunión, porque coincide con una acción que está haciendo el señor Capriles, por cierto, interesante, donde fue recibido prácticamente a nivel de jefe de Estado, en un nivel muy respetuoso, por los presidentes de Brasil, en este caso por Brasil, pero sobre todo Macri, y el presidente de Paraguay. Lo que quiero decir con esto es que evidentemente ellos están tratando de que esta presión que ya se está convirtiendo en una presión que no pueden controlar. O sea, el tema es que el gobierno no puede justificar lo que está pasando en Venezuela. Ya no puede decir que es una guerra económica, más allá de lo que diga el infeliz de Bernardo Álvarez, diciendo que cualquier ayuda humanitaria a Venezuela es una intervención contra la soberanía venezolana. Por favor, se trata de una crisis que está matando, literalmente matando de hambre a un pueblo. Entonces tú dices, ya no es un problema menor. Entonces los gobiernos tratan como de tratar de buscar un canal de comunicación con un gobierno obtuso
que está cayendo prácticamente en una actitud genocida frente a su propia población. Estamos hablando de algo muy crítico que no, es un escenario inédito, Daniel, en el hemisferio. Pero ¿qué puede hacer la comunidad internacional salvo empujar a que se dé una salida dentro de un marco que sea lo menos traumático posible a una situación de trauma ya desbordada que se está viviendo? Ahí está el país. asunto, que creo que le están poniendo paños tibios a la situación y a la crisis, porque volviendo al punto de la OEA, los países que integran la OEA no están aceptando que se le aplique la Carta Interamericana. Pero Daniel, la eso viene iniciativa la semana que viene, acuérdate. El problema es que se va a convocar un consejo permanente y como le dijo Almagro, por cierto, a un periodista de CNN, le dice, los países ya tienen un expediente y van a tener que pronunciarse. No hay consenso dentro de la OEA para aplicar la Carta Interamericana. El tema, ¿qué significa el propio aplicar Macri, la carta? que tú lo acabas Ajá. de citar ahora, está jugando con doble barajas. Bueno, sí, en el caso, pero en el caso tú, de Argentina, los intereses por llegar a la ONU a través de su canciller y convertirse en vimos secretario la general razón. imperan por encima Pero de la situación. fíjate tú que ahí hay una doble lectura, es cierto, pero es una cosa, es Macri candidato o... sí, candidato presidencial y otra cosa es Macri presidente. Los países, Daniel, no tienen principios, tienen intereses. Los países no tienen amigos, tienen intereses. Y lo digo con mucha tristeza, pero es la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Es evidente que él al principio se fue muy emocionado a decir que había que aplicar la Carta Democrática en la primera, digamos, acción pública en el marco de la OEA que tuvo el señor Macri, y luego parece que se tuvo que retroceder porque evidentemente el gobierno venezolano empezó a hacer sus movidas para que, por ejemplo, con los votos de los países del Caribe, con los votos de los países del ALBA, pues pudieran optar la canciller argentina al cargo de secretario general. Eso se dio, esa reunión se dio el 22 de abril, salió hasta la foto de la canciller reunida con la canciller venezolana, de manera que nosotros sabemos que eso ocurrió. Pero el señor Macri acaba de recibir al señor Capriles, pero el señor Macri, paradójicamente, el representante de la OEA, ¿tú sabes lo que logró? Es cierto, por un lado aborta y de alguna manera le pone como una piedra de tranca a la iniciativa Almagro, pero por el otro lado derrota la posición venezolana de que no se tratara la situación, de que Venezuela era la que tenía que invocar porque se trataba del gobierno afectado, cuando es el gobierno violador de los derechos humanos y de los principios de la Carta Democrática Interamericana, y evitar que ocurriera lo que va a ocurrir la semana que viene, que es que va a haber un Consejo Permanente de la OEA donde van a tratar, definitivamente tienen que tratar, y van a tener que pronunciarse, y ahí va a quedar desnudo, claro, quién está con quién, en términos de por lo menos mantener una decencia democrática frente a la crisis venezolana. Porque ¿de qué se trata esta presión internacional? No va a tumbar al gobierno de Maduro, es acompañar a una población que está clamando, yo te dije, tiene hambre de comida, tiene hambre de medicinas y tiene hambre de revocatorio. Si tenemos esos tres pasos y tenemos una comunidad internacional que empuje, porque inclusive a los países del UNASUR, Mercosur, y lo voy a poner junto, aunque no son lo mismo, están presionando para que el señor Maduro acepte. El problema es que el país ya se les explotó. Daniel, si tú lees los informes de lo que pasó, por ejemplo, hace 2 días en Cumaná, es una cosa lamentable, saquearon toda una ciudad. Está sucediendo en toda Venezuela los saqueos, la gente está desesperada y lo peor de todo es que estás en un punto en que ya no hay control, ya no hay autoridad, ya no hay gobierno, ya no hay orden. Y cuando tú tienes una anarquización de un país en esas dimensiones, producto de una catástrofe humanitaria, algo hay que hacer. Por eso yo creo que el gobierno de Estados Unidos acepta conversar, va a enviar seguramente y van a observar, porque inclusive debo decirte que el señor Zapatero sabe lo que está ocurriendo en Venezuela. Hizo un estudio, digamos un recorrido por la situación venezolana y sabe que aquello es sencillamente inaceptable. Y así lo informó al gobierno español. De manera que ellos saben. Es evidente que ellos quieren cobrar sus deudas, pero ¿qué van a cobrar una deuda de una economía colapsada, un país colapsado, con un gobierno colapsado? Por favor. El señor Zapatero, Vilma, que tú acabas de citarlo ahora, fue utilizado por el señor Maduro para tratar de resolver una situación con Leopoldo López y le envió esta no entrevista, lo autorizó y no pudo por la actitud totalmente patriótica que adoptó Leopoldo López. El señor Zapatero cometió un acto de desvergüenza desde mi punto de vista. Totalmente, es que yo no estoy justificando a Zapatero. Y no creo Lo que te realmente quiero decir es que ellos por supuesto que tienen una agenda. Yo jamás te he dicho que Zapatero ni es santo de mi devoción ni de ninguna persona demócrata en Venezuela que quiera una salida pacífica, constitucional y democrática. El problema es que él al final
El tipo no le quedó más remedio, primero que reconocer que Leopoldo López se comportó a la altura de la historia, que no era un problema de irle a comprar la libertad, a chantajearlo con su libertad, pero poniendo en riesgo todo el problema de la libertad de todo un país, ¿entiendes? Y yo creo que al final eso quedó muy claro, fue muy contundente como mensaje ético, no solamente para los venezolanos y los opositores que estamos en esta lucha, dentro y fuera de Venezuela, sino también para la comunidad internacional, para que entendamos la dimensión del problema y la dimensión de la grandeza de un liderazgo que se sacrifica también, pero que busca una salida pacífica, democrática y constitucional, que si no está existiendo, no es por culpa de la oposición, es porque hay un gobierno obtuso, cerrado, que ha secuestrado a toda una población, inclusive a la población chavista que se está muriendo de hambre. Dime con sinceridad, hasta el día 26 de julio el Consejo Nacional Electoral venezolano nos va a decir la última palabra sobre la legitimidad de las firmas que evidentemente son absolutamente legales. ¿Tú piensas con seriedad que el señor Maduro va a aceptar celebrar un revocatorio este año? Maduro no va a aceptar. El tema no es lo que Maduro acepte, es lo que la población siga haciendo. El país está ya en una estación, yo te dije, el venezolanazo, estallido, un país en estallido, un país que se está desmoronando. Son tan incompetentes que ni siquiera los consejos castristas los están siguiendo al pie de la letra. Muchísimas gracias, Vilma, por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias por tus comentarios. En Contacto llega a ustedes en parte por cortesía de las tiendas All Uniform Wear, con todo tipo de uniformes para usted. All Uniform Wear te ofrece su gran promoción de uniformes y te entrega 5 sets por solamente $99.99. Uniformes escolares para el sector de la salud, uniformes de mantenimiento y mucho más, con la mayor calidad y excelente precio, por solamente $99.99. 305-887-9552. Vamos a continuar, amigos, nuestro magazine de servicios y noticias en Contacto con un invitado que ustedes conocen y que ustedes admiran. Me estoy refiriendo a Julio M. Schilling, escritor y analista político y por supuesto un máster también en ciencias políticas. Para ti, Julio, nuevamente bienvenido a nuestro espacio. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo como todos los jueves. Bueno, lo primero que quiero hacer es no utilizar tanto la pluma, porque me acaba de decir un amigo psicólogo que lo escuché en un programa de televisión en Europa y dice que cuando un presentador usa una pluma o usa cualquier otra cosita, demuestra inseguridad. Y es porque tiene que tener algo en la mano para no parecer inseguro. Y se refería al señor Rajoy, al actual presidente en funciones del gobierno español, que es verdad que siempre utiliza una pluma cuando va a hacer un discurso. Y entonces dice que descarga sus emociones a través de la pluma. Así que lo primero que quiero hacer ahora es botar la pluma, porque quiero entrar en un tema que es un tema que quiero tener seguridad al plantearlo y a ver cómo tú lo aprecias. Pero te hago una observación a que has dicho eso. Y me vienen a la mente dos intelectuales norteamericanos de primera que siempre usaban algo. Uno, William F. Buckley, que siempre en su programa por años, un intelectual de primera, tenía, no recuerdo si es un lápiz o una pluma. Y Jeane Kirkpatrick, correcto, la embajadora norteamericana, pues también. Que firmeza tenía siempre en su discurso, así que por lo tanto parece que la regla no es general. Bueno, vamos a ir al punto. Acaba de celebrarse en Cuba una reunión, es un pleno del Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, donde fueron invitados personalidades que dirigen la cultura en Cuba. Estaba el señor Miguel Barnet, que es el actual presidente de la UNIAD, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y estaba también presente Abel Prieto, quien ha recorrido el abanico cultural, fue ministro de Cultura, fue presidente de la UNIAD, ahora es el actual asesor, dicen que es el asesor de Raúl Castro. Todos los asesores cubanos hay que tomarlo con pinzas, claro, porque realmente los escuchan pero les sale por un oído y le entra por el otro algún tipo de opinión, o son genuflexos por completo a la opinión del cabecilla de turno, en este caso Raúl Castro. Pero bueno, regresando al tema, muy preocupados los dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas porque los jóvenes cubanos no quieren ver la televisión cubana, no quieren oír la radio cubana, solamente quieren tener acceso a las redes sociales y sobre todo al llamado paquete. Y el consumo de películas del mundo occidental es lo que más les interesa, según ellos, al joven cubano. Y estaban preocupadísimos porque dice que esto rompe los valores
de la revolución socialista y que había que rescatar que no se consumieran productos chatarras, que así como llamaron, porque esto desviaba a la juventud. En los años 60, cuando yo comenzaba a hacer mis primeros pininos en periodismo en la isla de Cuba, yo recuerdo que hubo una especie de revolución cultural y se defenestraron escritores, se encarcelaron escritores, a poetas, justamente porque no estaban dentro de la doctrina del llamado socialismo. Y recuerdo que de ahí salió una frase de ese mismo congreso que se hizo cultural, que decía: con la revolución todo y sin la revolución nada. Estamos regresando, Julio M. Schilling, a ese momento de revolución cultural en Cuba, donde el atrincheramiento es absoluto y ya transgrede el mundo político para meterse en el mundo cultural. Es que el problema detrás de esto es una realidad. Al querer precisamente aplaudir y formular el acercamiento con los Estados Unidos, al modificar su economía de la forma en que lo está haciendo, en efecto ha demostrado la quiebra moral del modelo socialista. Eso es evidente. Entonces, tienen un serio problema. Ellos quieren estar, para usar un refrán popular, estar en misa y en procesión, y es difícil. Y este problema, hay que añadir una cosa: los chinos lo están teniendo, y por eso es que están reforzando clases ideológicas en todas las universidades y obligando a cualquiera que estudie periodismo tiene que dar marxismo. O sea que están precisamente presentando estos mismos argumentos. Entonces, en el caso cubano, ellos están detrás de precisamente reforzar todos estos valores, entre comillas, y digo entre comillas porque al final la práctica fue muy diferente, pero a través de los 60, pues la noción del voluntarismo, de promover una sociedad igualitaria, todo esto fueron valores míticos de que el castrocomunismo, pues, igual que el socialismo en general, pues promovía. La realidad económica, la realidad de que es un modelo incapaz de sostener un régimen dictatorial que tiene enormes costos de operación para poder reprimir y mantenerse en el poder, pues se ve obligado a tener que abrirse a mecanismos de mercado, matices capitalistas que van en contradicción ideológica a lo que es ese fundamento socialista. Entonces, pues naturalmente que las personas parten hacia otra dirección, porque el socialismo va contrario a la naturaleza humana. Entonces, pues claro, ellos están tratando de imponer esa especie de cultura, de retenerlo, porque están teniendo problemas. Primero, los jóvenes no quieren quedarse en Cuba. Segundo, van perdiendo el control, porque hay que entender de que esos mensajes puros que ellos llaman, entre comillas, de preservación espiritual, como dicen, sí, en efecto quiere decir que siguen teniendo el monopolio de la información, el monopolio de la verdad, que es lo que ellos quieren. Ellos quieren tener el absolutismo del conocimiento y que así se proyecta la sociedad. Y que la gente esté desinformada por completo. Correcto. Entonces, a la vez que hay vías alternas, porque se hace difícil, si por un lado tú vas a abrir la economía lo suficiente para una entrada de dinero que necesitas desesperadamente, pues naturalmente no puedes parar de todo determinadas ideas y conceptos que también van a entrar con eso. Entonces, por un lado están dando palos, reprimiendo, y por otro lado están tratando de ver esa vanguardia de la juventud, que es la juventud comunista, para precisamente a partir de ahí y las organizaciones de masa que ellos controlan, pues poder mantener esa hegemonía cultural, esa falsificación de la realidad y promoverlo como si fuera la verdad. Fíjate lo que dice Abel Prieto en este pleno de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, celebrado recientemente. Esto fue en el propio mes de junio. Dijo, entre otras cosas que dijo, alertó sobre la necesidad de ser más agudos frente a quienes buscan un desmontaje cotidiano de valores, de tradiciones y de la historia, con el propósito de minar la espiritualidad del cubano. Y después dice, el peligro se hace mayor ahora ante las plataformas emergentes que permiten nuevas formas de consumo. La cultura nos une a todos los revolucionarios que queremos defender al socialismo. Están en franca batalla de una revolución cultural. Y es una gran hipocresía, porque todos hemos visto las imágenes del hijo de Raúl Castro, de Fidel Castro, en un yate
en un curso a través de Grecia costó millones de dólares ese viaje. Todos sabemos cómo viven la alta élite del poder en Cuba. Fidel Castro es uno de los individuos más ricos del mundo. Entonces, ¿cómo es que se atreven a considerar valores el querer mantener en una miseria perpetua a la sociedad cubana? Entonces, pues, están en este rejuego de palabras que lo hemos visto constantemente. Lo vimos, ese ataque acabado de terminar el discurso del presidente Obama, por ejemplo. ¿Por qué? Porque habló de ciertos conceptos que ellos quieren, pues, controlar, y entonces empiezan ahí el bombardeo de la propaganda para tratar de neutralizar. Y esto lo vemos constantemente, y lo vemos incluso hasta en el exterior. Vemos cómo desde afuera pues mandan determinados articulistas, determinados personajes para que pongan semillas de esa línea que es la que está promoviendo el régimen, como si hubiera valores en la miseria. El sistema ha quebrado moralmente, ha tenido que abrirse de una manera vergonzosa, hasta te diría, porque ¿qué es lo que fue el festival ese de la Chanel? Sino algo en plena mar, una vergüenza ante la realidad cubana, para que todo el mundo lo viera. Demuestran que en Cuba todo se vende si le va a traer dinero a la dictadura. Eso mismo sabe narices por completo con este tipo de planteamientos. Claro. O sea, lo que importa parece es que lo que entra en las arcas de los Castro. Lo demás es totalmente paisaje. Correcto. De acuerdo con unos investigadores, más que investigadores, fueron unos visitantes que fueron a la Cuba comunista hace algunos meses, y estos individuos pusieron un termómetro, se dedican a hacer sondeos de opinión, y aunque fueron como turistas, indiscutiblemente el profesionalismo lo llevaban por dentro. Y ellos llegaron a la conclusión, y así lo declararon aquí a la prensa en Estados Unidos, de que la máxima aspiración de los jóvenes en Cuba es irse del país, escaparse del país. Y por supuesto, por eso esta gran preocupación de estos individuos, claro, que están con los ojos vendados, que no se dan cuenta que no pueden tapar el sol con un dedo. No se trata de poner unas películas, bueno, en Cuba recuerda que ponían películas rusas constantemente, y había solamente los sábados ponían 2 películas que eran películas del mundo occidental, podrían ser norteamericanas, europeas, en algunas ocasiones también películas francesas. El cubano de a pie decía que había 3 categorías de películas, la buena, la mala y la soviética, que ya estaba fuera de categoría. Pero digo esto porque en una oportunidad me cuenta mi director técnico, Oscar Suárez, que en una reunión de nomenclatura de dirigentes comunistas en Cuba, a alguien se le ocurrió decir que había que quitar las películas del sábado porque eran películas chatarra que le hacían daño. Y entonces se levantó alguien allí, creo que fue Abel Prieto mismo el que se paró y dijo, no quiero que esto lo repita la prensa, pero óigame, si quitamos las películas del sábado, la gente bota el televisor. Y es lo que está pasando ahora en Cuba. Los programas son tan malos, los programas son tan politizados, son tan monótonos, que la gente tiene que buscar el paquete, tiene que buscar la internet, y por supuesto aquí se le abre la visión del mundo. Y por eso se buscan este tipo de respuesta, que es la que ellos no querían nunca escuchar. Pero no creo que con una reunión, ¿cómo pueden ellos en el siglo XXI decir cero internet, como está pasando en Cuba, que realmente tener acceso a la internet libre es poco menos que imposible, por el costo que tiene? Correcto. Y por lo limitado que se tiene. Correcto. La modernidad, Daniel, abre una puerta para uno tener una selección. Uh-huh. Ellos saben que la nación cubana fuera de su territorio vive en democracia y tiene una cantidad casi infinita de opciones para escoger periódicos, libros, programas de televisión, etcétera, etcétera. Entonces, esa limitación que la dictadura pudo gozar, ese monopolio de lo que proyecta, pues claro, se le hace difícil. La modernidad y la tecnología ha complicado eso. La necesidad de facilitar, por ejemplo, los celulares, por el dinero que les entra, a la misma vez son armas potentes, son ventanas al mundo libre. Entonces, todo esto trae complicaciones y tenemos reuniones baratas y de tipo circo con la juventud comunista para tratar de reforzar, porque es precisamente en la juventud donde ellos tienen menor apoyo. Mientras más joven, menos apoyo tienen. El llamado hombre nuevo, que yo recuerdo aquella campaña que se hizo de crear el hombre nuevo en Cuba, que iba a ser un hombre perfecto, que iba a ser un hombre totalmente bondadoso, un hombre dedicado a la construcción del socialismo, y el hombre nuevo está aquí en Miami.
Incluso los hijos de los propios dirigentes, porque ahora estoy recordando así, pensando a punta de lengua, estoy recordando que importantes dirigentes cubanos, su familia emigró de Cuba. Correcto. Y sus hijos están aquí en los Estados Unidos. Correcto. Ha sido el hombre nuevo el que se ha encargado de precisamente destruir ese gran mito, ese fraude, porque ha sido realmente un fraude. Y aquí lo que estamos viendo es un intento penoso de unos recalcitrantes que se quieren aferrar a un principio reaccionario totalmente que va contra los tiempos, contra la modernidad y contra los deseos del pueblo de Cuba. Te agradezco mucho estar con nosotros en la mañana de hoy como de costumbre y te invito para que vuelvas la semana próxima con gusto siempre. Este tipo de intercambio que yo sé que el televidente agradece. Con gusto siempre. Gracias. ¿Cómo no?